de manera asincrónica. Bueno, entonces me presento, yo soy Daniela Guzmán, soy la docente asignada para el curso de Estética y Comunicación en este último bloque académico. Te cuento un poquito acerca de mí, pues soy comunicadora social de formación. Ya llevo 4 años y medio en la institución acompañando todo el tema de procesos publicitarios y de comunicación digital, manejando todo el tema de la estrategia que hace pues como la institución para darse a conocer y como toda esa atracción de nuevos estudiantes y nuevos públicos para las diferentes líneas de servicio. Soy graduada de la Universidad Católica Luis Amigó, así hubo que dispuesta pues como a acompañarlos en este curso, a que aprendan mucho, a que si tienen alguna duda pues puedan resolverla en estos espacios obviamente que son para ustedes. Y me gustaría pues también si es posible conocer un poco de ti. Te veo, pero no te escucho. Fíjate, porfa, si arriba está activado el micrófono, en la parte de arriba está activado. Al lado de la camarita hay un botoncito que es el micrófono. Mira si logras activarlo. Habla ahí, por favor, si te escucho. No te logro escuchar. Hugo, ¿tú ya has tenido la oportunidad de trabajar con Teams o tienes alguna dificultad con la plataforma? De pronto te ayudo con algo. Perfecto, Hugo. Bueno, ya logré verte. No sé si de pronto quieras dejar tu cámara activa y si no, pues vamos a tratar como de iniciar porque estamos acá solamente nosotros dos y pues bueno, yo voy a iniciar como con la socialización, ya por lo menos logré verte, me alegra pues conocerte y de verdad deseo que estos espacios sean muy valiosos para ti. También te propongo, si quieres, sales de la sala y vuelves, e ingresas a ver si de pronto se nos arregla el tema del audio. Bueno, Hugo, yo voy a iniciar entonces con la socialización de lo que les tenía preparado para este espacio. Y me confirmas, porfa, entonces voy a compartir mi pantalla y porfa me escribes por el chat si logras ver lo que les estoy proyectando en este espacio. Me confirmas, por favor, si lo ves.
Perfecto. Bueno, Hugo y compañeros, entonces vamos a dar inicio a esta socialización que les tengo preparado para el día de hoy en lo que es el curso de estética y comunicación. Como sabemos, pues dimos inicio a nuestro curso la semana anterior. La semana anterior no tuvimos encuentro sincrónico pues directamente con el docente, sino que tuvimos un espacio con la coordinación del programa de comunicación digital en el que les estuvieron socializando como esas dinámicas, esas elementos nuevos pues que vamos a estar trabajando durante este bloque académico y los diferentes beneficios pues que tienen ustedes como estudiantes. Dentro de los anuncios del curso, yo les compartí también la grabación de ese espacio para que cuando quieran, puedan, pues logren visualizarlo, consultarlo por si quieren saber quién es el decano, quién es la coordinadora y los diferentes docentes, pues que estamos acompañando su proceso formativo durante este bloque académico. Entonces, hablando de estética y comunicación, pues vamos a ver en estos primeros contenidos de este primer eh, Vamos a revisar entonces los contenidos de este primer bloque en el que vamos a estar hablando de estética e imagen. Son como los dos conceptos que vamos a estar trabajando en este encuentro sincrónico. Entonces hablamos de estética como un concepto que ha mutado de acuerdo a las perspectivas definidas por la historia, la literatura y la ciencia. Sin embargo, pues la filosofía ha tenido gran relevancia y ha tomado con mayor rigurosidad este término y sus planteamientos pues han sido los que más fuerza han tomado en el entendido de que son los filósofos quienes entran a definir qué es eso de la estética y cómo influye de diferentes maneras en nuestra vida cotidiana, cómo ellos la percibían hace muchos años y cómo eso ha evolucionado a través de los tiempos. Entonces, vamos a tener una pregunta orientadora y es ¿qué es la estética y cómo se relaciona con la comunicación? Sabemos que como comunicadores sociales en formación y quienes hacemos ejercicio de esta profesión, pues sin duda la estética cobra relevancia al momento en el que queremos comunicar, proyectar o plasmar una idea o comunicarnos con nuestros diferentes públicos en las organizaciones. Y voy a dejarte acá nuevamente compartir para que logres escuchar el audio de este videito que les voy a compartir. Listo. Entonces vamos a ver este videito en el que nos dan una breve descripción de lo que es la estética. Para los empiristas, el gusto estaba relacionado al sentimiento. De hecho, la palabra estética tiene origen griego y significa lo que afecta a los sentidos, la sensibilidad. A partir de las elaboraciones de Kant, el gusto comenzó a estar asociado a un tipo específico de juicio. Un juicio es una opinión razonada que una persona tiene sobre algo o alguien, el juicio estético. Después de Kant, la estética deja de ser una filosofía del gusto para volverse lo que es hoy en día, una filosofía del arte. Cuando se usa la palabra estético en la vida cotidiana, se la emplea como adjetivo para describir algo que se considera bello, armónico, delicado. Esta deriva en el uso del término se debe a que, en sus inicios, e incluso puede estimarse que hasta en los aportes de Kant a la cuestión, la estética reflexionaba acerca de la belleza. Estética, entonces, en un sentido coloquial, refiere al antiguo sentido que portaba la palabra en el ámbito filosófico. En un sentido más específico, el que le dan los filósofos actualmente y quienes se dedican a la estética como disciplina, refiere a la filosofía del arte. Listo, entonces este video pues nos conceptualiza un poco sobre esa definición de lo estético y cómo sigue siendo un término muy relacionado con la belleza, ¿cierto? Y cómo esto influye en diferentes aspectos de nuestra vida.
Bueno, dentro de esas definiciones encontramos diferentes escuelas y autores filosóficos que cobran relevancia con el paso de los años y que dentro del contenido del curso que ya han tenido la posibilidad de pronto de revisar e ir avanzando en la lectura, pues encontramos autores como Platón, Aristóteles y San Agustín, que sin duda son tres autores que son relevantes y que cobran mucha importancia en esta definición de la estética a partir de estas definiciones. Para Platón, la belleza es una manifestación o mejor una presencia del mundo inteligible, en el mundo sensible de lo que no es posible dudar. O sea, para Platón la belleza es algo propio de cada ser, de cada elemento, de cada situación, pues que se le viene dado de acuerdo a sus condiciones. Aristóteles, por su parte, habla de que es bello lo que es valioso por sí mismo y a la vez nos agrada, lo que es apreciado por sí mismo, no por su utilidad y nos proporciona placer o admiración. Todas esas cosas que una vez las vemos, inmediatamente nos generan un agrado, ¿cierto? Un gusto, que uno dice, qué chévere ver esa imagen, qué chévere ver esa imagen me transmite, ¿cierto? Entonces digamos que todo eso se va articulando. Por su parte, para San Agustín, nos revela las dimensiones de la belleza absoluta y el carácter teológico de su antología sobre lo bello. A partir de la pregunta por el placer estético, vincula las características de amor, orden y unidad al tránsito de lo sensible y lo inteligible. Digamos que San Agustín es ese precursor de eso que es la belleza absoluta, ¿cierto? Y cómo a veces nosotros como una sociedad pues entramos mucho a tomar ciertas posiciones frente a lo que es absolutamente bello, aunque esto siempre está muy sesgado a nuestra percepción del mundo, porque lo que para Hugo puede ser muy bello, muy bonito, puede que para Daniela no sea tan bello, o no resulte tan interesante o tan atractivo. Entonces, acá San Agustín empieza como con esa idea de que debe ser algo muy bello, ¿cierto? Y vincula diferentes terminologías para esta definición. Encontramos tres escuelas que entran a reforzar toda esta definición de la estética, y son la escuela escolástica, la humanista y la formalista. Cuando hablamos de la escuela escolástica, ve el concepto de la belleza entendida de forma trascendente y no simplemente sensorial. Digamos que ellos toman esto como algo que trasciende en nuestra vida y toma diferentes elementos y no como algo pasajero o algo efímero, sino que de una u otra manera pues cobra relevancia en nuestros aspectos de la vida. Desde la escuela humanista, entonces se habla de la capacidad de creación o de innovación y a la implicación de lo que consideramos humano. Es decir, a partir de la escuela humanista es que empezamos a entender un poco ese concepto de que la creación y la innovación pues son diferentes para cada ser humano, porque viene dada de acuerdo a nuestras propias condiciones y a nuestros propios gustos y percepciones de lo que es o no es estético. Y para la escuela formalista, entonces habla de una teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que ella despierta en el ser humano. Digamos que aquí también se le da un poco de relevancia a cómo los seres humanos percibimos la belleza y eso que despierta en nosotros, porque yo puedo ver una imagen muy bonita en la calle, puedo ver una fotografía y resulta que a mí me genera o me despierta ciertas emociones o ciertos sentimientos que de pronto a Hugo no le despierta, ¿cierto? Eso depende mucho de todas esas vivencias y de esos escenarios propios que hemos atravesado en diferentes momentos de nuestra vida. Hugo, cuéntame si hasta acá tienes alguna duda. Yo sé que tienes dificultades, pero me puedes escribir por el chat si hasta el momento te es correcto. Todo muy claro. Listo, gracias, Hugo. Bueno, sigamos entonces.
Ya cuando hablamos un poco de la estética y la comunicación, entonces entendemos que el concepto de estética ha sido buscado por mucho tiempo en distintos lugares y con el paso del tiempo el concepto se ha modificado, que era un poco lo que te decía al inicio, pues no es lo mismo ese concepto de estética de estos filósofos que estábamos viendo hace un ratico y cómo hoy percibimos y entendemos la estética. Digamos que surgió como un elemento asociado a las artes y ahora está muy presente en el ámbito de las comunicaciones. ¿Y cómo lo vemos plasmado? Cuando hablamos de productos audiovisuales, cuando hablamos de una imagen, cuando hablamos de un video, cuando hablamos de una construcción de un contenido para las diferentes organizaciones, pues siempre hay un esfuerzo muy grande de cómo lograr atraer la atención de nuestros públicos, ¿cierto? Y eso lo hacemos a partir de la preservación de las realidades, donde buscamos mediar entre lo bello y los diversos mecanismos o formas en las que podemos transmitir un mensaje. No es lo mismo plasmar una idea en una imagen que en sí sola ya nos implica un reto de esa construcción, de qué tipografías, de qué colores, de qué formas, de cómo voy a unificar todos esos elementos para lograr la construcción de una muy buena imagen que transmita esa idea, a cuando ya hacemos un video que de pronto tenemos un poco más de tiempo, un poco más de formas de jugar con ese contenido. Entonces, cada formato pues tiene su propio reto para la generación de esa estética. Cuando hablamos de todo este tema de la estética, pues quiero compartirles dentro de esos documentos que uno de pronto revisa en esta construcción de los contenidos para ustedes como estudiantes. Entonces encontramos que estamos en una sociedad que busca una estetización en todo lo que lo rodea, especialmente en las comunicaciones. Ya no se busca solamente comunicar algo a alguien, sino que hay que adecuarse a cómo quieren que se les comunique. El producto tiene ciertas propiedades que buscan embellecer y nosotros buscamos como comunicadores que esa persona pues encuentre ese consumidor cualidades relevantes que lo lleven a comprar ese bien o ese servicio. Las personas han sobrevalorado un poco el poder de lo bello y somos nosotros como comunicadores los que estamos y le damos énfasis a esa sobrevaloración, tratando de buscar las formas de cómo emplear recursos estéticos para influir en las personas. Y esto es un poco, Hugo, lo que te mencionaba de cómo estamos en esa búsqueda constante de cómo hacer más relevante ese contenido y que muchas veces podemos entrar a sobrevalorar o de pronto a disminuir un poco esas otras características o esas otras cosas que pueden ser relevantes de un producto porque solo nos enfocamos en una que es la que queremos que sea como el boom, ¿cierto? Que sea lo que nuestros usuarios consuman. Entonces, realmente como comunicadores y más en este ámbito digital, pues tenemos bastantes retos, porque no es solo la construcción de una pieza gráfica, sino también es estar a la vanguardia de todo eso que va surgiendo nuevo y que pues no podemos quedarnos, digamos, obsoletos, sino que tenemos que ir a la vanguardia e ir innovando nuestros contenidos. En síntesis, pues el escenario de la creación para el comunicador digital está dotado de posibilidades para continuar un proceso de aprendizaje. Los avances tecnológicos ponen a prueba nuestras capacidades para tomar decisiones estéticas en la construcción de piezas gráficas, de fotografías o de videos en los que se exprese de manera coherente y cercana con el público al que se dirige. Es decir, yo debo tener muy claro, pues, cuál es mi público objetivo y cuál es la mejor manera de plasmar esa idea, ese concepto o cómo quiero proyectar o cómo quiero vender ese servicio o ese producto, ¿cierto? Digamos que estamos en un constante reto de cómo hacer eso
más y más atractivo para los públicos objetivos. Hablamos ahora de un concepto que es la imagen y sin duda pues acá también voy a ponerte un videíto para que también nos permita ilustrar un poco esta temática. ¿Qué es la imagen? La RAE la define como figura o representación de una cosa, y por extensión, como representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos. Considerando el sentido etimológico, el término imagen proviene del latín imago, que se relaciona con imitari, descrito como reproducción. Para Abraham Moles, la imagen es un soporte de la comunicación visual que materializa un fragmento del entorno óptico, del universo perceptivo, y es capaz de transmitirlo. Nuestros sentidos delimitan la idea de las formas y figuras, nos permiten cuestionar cómo vemos las cosas y cómo percibimos el mundo. Los estímulos visuales que recibimos contribuyen a formar y percibir formas y colores que nos generan una idea de lo que representa, pero aún no la imagen completa de lo que representa. Las imágenes son una representación de la realidad, no la realidad. Bueno, Hugo, acá veíamos un poco esa idea de que la imagen en sí simplemente es una representación de algo, no es en sí algo real, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver un poco de esas funciones de la imagen y cómo existen diferentes funciones que nos permiten entender e interpretar cómo se generan las imágenes. Entonces encontramos dentro de las funciones de la imagen la función conativa o exhortativa, que busca básicamente ser persuasiva cuando intentamos convencer. Esto es muy utilizado en publicidad y acá hay dos ejemplos muy claros frente a lo que estamos hablando, por ejemplo, cuando consumimos Coca-Cola o cuando Nescafé también realiza sus publicaciones que, digamos, son demasiado impactantes, ¿cierto? Cuando tú ves estas imágenes, pues te llevan de una a decir, bueno, qué rico una Coca-Cola o qué rico un café. Digamos que son imágenes bastante convincentes cuando quieres que una persona consuma tus productos. Están las funciones, la función fática, que en esta es un grado de acercamiento entre el emisor y el receptor y usa el contraste para llamar la atención. Entonces, mira, por ejemplo, acá nos muestran una imagen de un helado, pero ese helado se asemeja al planeta, ¿cierto? En cuanto a los colores, en cuanto a la distribución pues de toda la Tierra y los océanos, y muestra cómo se está derritiendo. Entonces, el planeta se está derritiendo. Digamos que es una manera de llamar la atención, ¿cierto? Como de cuestionarnos, como generar un contraste en, ay, pucha, ¿qué estamos haciendo por cuidar el planeta, ¿cierto? Si realmente esto se está derritiendo, entonces lo que busca es básicamente eso, llamar la atención de la persona que percibe o observa esa imagen. Está la función referencial, que esta busca básicamente informar y representar de manera objetiva la realidad. Digamos que es muy utilizada cuando encontramos textos académicos o en la prensa cuando nos ponen, están redactando una noticia, ¿cierto? Y nos están mostrando una información y nos muestran una fotografía, pues que pinta esa nota que estamos leyendo. O en los libros cuando vemos gráficos, cuando vemos todas estas tortas o estas barras que nos ayudan a entender y a interiorizar mejor esa información que el autor, bueno, o el documento que estamos leyendo, pues nos quiere plasmar. Está en la función emotiva o expresiva, que expresan un estado emocional y provoca sentimientos. Como te decía inicialmente, ahorita, pues todas las imágenes generan en nosotros algo. Por ejemplo, acá vemos estos niños cómo están, digamos, unos felices, otros como que no se la pueden creer porque tienen en sus manos una tableta.
pues no es un elemento muy común en el África y cómo ellos a través de esa tableta pues estarán viendo, puede ser un video, estarán escuchando una canción, no sabemos qué estén haciendo específicamente, pero sus rostros reflejan ese grado de emoción, de emotividad, ¿cierto? Cómo ellos se sienten felices de poder estar observando algo en en esta tableta. Y observamos acá entonces también una imagen de cuando estaban en la guerra, cómo los soldados salían a través de las ventanas de los barcos o de los búnker a despedirse de sus mujeres o de quienes fueran esas personas o compañeras de vida. Entonces aquí también esto nos genera ciertas emociones cuando entendemos ese dolor de tenerse que despedir, cómo las despedidas siempre generan esas rupturas y esos choques sociales y obviamente familiares y cómo eso pues obviamente como sociedad nos genera cierta reflexión frente a lo que podía estar sucediendo acá y cómo ellos se estaban despidiendo de sus seres queridos, ¿cierto? Aquí pueden estar sus novias, sus esposas, sus mamás, bueno, pueden haber diferentes miembros de su círculo social que obviamente para ellos era difícil ese momento de la ruptura o ese momento de la separación en tanto no sabíamos, pues, o ellos no sabían, pues, qué iba a ser el fin de esa guerra. Cuando hablamos ya entonces de una función poética, entonces busca la belleza con un sentido estético y un ejemplo de esto pues son las obras de arte que sin duda cada uno de sus autores tuvo un propósito, sabe por qué la plasmó, sabe qué quiso pintar, sabe qué significa cada uno de esos elementos que usa para su obra de arte y cómo nosotros a través de los años o de nuestros gustos pues vamos experimentando, vamos conociendo y vamos identificando esas obras de arte que de pronto a nosotros nos gustan, a algunos por diferentes razones, pues no nos van a gustar los mismos autores, pero digamos que las obras de arte entran muy bien como un ejemplo de la función poética de las imágenes. Cuando hablamos de la función metalingüística, entonces esta nos implica analizar el tipo de código visual que construye la imagen para obtener el significado pleno de lo que estamos visualizando. Y es básicamente que para todos, digamos por lo menos en el territorio nacional o incluso en algunos países, pues las diferentes países, digamos las señales de tránsito pueden ser muy similares, ¿cierto? El pare siempre va a existir, digamos, la flecha derecha, la flecha de volteo o esta señal de no pase, pues son muy genéricas en el entendido de que en diferentes países existen, funcionan y tienen un propósito, ¿cierto? Que es indicar por dónde podemos transitar, cómo podemos hacerlo, qué debemos hacer cuando nos controlan la velocidad y todo esto pues tiene un propósito en las diferentes zonas o territorios del país y del mundo. Bueno, Hugo, pues hasta acá era, digamos, el contenido que yo traía para socializarles en este espacio. Yo te agradecería mucho si tienes alguna duda, si podemos generar un poco de conversación, si de pronto frente a los contenidos del curso has tenido alguna duda y pues que aprovechemos este ratico como para que logremos resolverla. Hugo, yo aún no te escucho. Hola Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias.
Qué qué pena, Laura, pues estoy apenas llegando del trabajo. No te preocupes, Ana. Bueno, pues realmente en este espacio se nos conectó Hugo, que también es un estudiante pues del curso. Sin embargo, creo que tiene dificultades con su audio y no he podido como escucharlo. De hecho, le Ah, estaba proponiendo que si quería pues saliera de la sala y volviera a ingresar a ver si logramos podernos pues escuchar. Yo sé que él me escuchó lo que yo ya le socialicé. ok, parece que sí se Pero, salió. pero qué rico pues como poder escucharlo a él frente a sus dudas. Bueno, Ana, no agradecerte mucho por conectarte a este espacio. Me presento, yo soy Daniela Guzmán, pues soy la docente que he sido asignada para este curso en este último bloque académico. De base, pues soy comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigó. Ya llevo 4 años y medio en la institución acompañando todo el tema de publicidad y medios digitales. Digamos que soy la persona que junto a otro equipo lidero como todo este proceso de comunicación de la institución y ya llevo este año pues como docente en la institución. Entonces, acompañarlos y como le decía ahorita a Hugo, pues para mí es un gusto y qué rico que estos espacios ustedes los aprovechen. Digamos que en esta primera parte, Ana, yo le estuve socializando a Hugo ese primer contenido, pues que digamos hace parte de ese elemento de competencia uno, en el que estamos hablando de estética e imagen, ¿cierto? Digamos que esos son los dos conceptos base que estamos trabajando en este primer contenido y pues le estuve socializando una presentación en la que le estoy hablando de esos autores, de esas escuelas que han sido claves como en todo este tema de la definición de esos dos conceptos. Y pues te pregunto, Ana, ¿ya has tenido oportunidad de explorar el contenido? ¿Tienes alguna duda? Hasta el momento no has tenido posibilidad. Bueno, sí, es que precisamente de eso quería hablar, porque resulta que nosotros ya teníamos una actividad, ¿cierto? Sí, o Para sea, el había, 10. sí, pero ese era un foro, digamos que esa no era tan, no es una actividad evaluativa, solo era un foro en el que yo les puse pues como a ver unos videos para que ustedes desde Sí, sus propias vivencias pues pudieran dar un poco de esa definición de qué es estética para ustedes. ok. Y resulta, es que no me acuerdo, porque había, sí, sí, sí era la actividad una, cómo ha vivido la estética, Ujú, ¿cierto? Y la exactamente. verdad es que, pues yo sí hice una actividad, pero pues no la monté. De hecho, no estaba tratando pues como de terminarla porque la semana pasada estuve súper ocupada en muchas cosas en el trabajo y no tuve la oportunidad pues como de montar algo de la actividad Ok. y que hablaba pues como del tema ¿cómo es? De una imagen o un recuerdo de la infancia, ¿cierto? Ujú, así es. Entonces hice un texto respecto a eso y estaba pues como terminando de leer todos los documentos que me parecen demasiado interesantes y asociando como esa imagen, ese recuerdo, que es más un recuerdo que una imagen, aunque la imagen se me quedó clavada porque fue a los 3 años. Entonces, recordar pues mucho de lo que me pasó en esa época fue bastante complejo y que toca el tema de la estética porque fue algo que se me quedó impregnado en el cuerpo. Entonces, no sé si en algún momento pueda pues pueda subir porque veo que ya no se puede subir la actividad. Dice que ya Perfecto, está Ana. cerrada. No hay problema. Yo les puedo ampliar ese plazo, pues entendiendo que no era una actividad evaluativa, sino que buscaba más acercarme a ustedes, porque realmente pues sabemos que esa es como la intencionalidad de esa primera actividad diagnóstica, es conocerme y acercarme un poco a ustedes. No hay problema. Yo les voy a habilitar entonces Te hasta el agradezco mucho. próximo. Hoy estamos a martes, se las voy a Y habilitar el hasta jueves el sería la otra viernes. actividad.
Exactamente, para el jueves ya sí es Ujú. la actividad, que esa sí es evaluativa, ¿cierto? Digamos, esa ya sí es la primera actividad evaluativa. Igual, chicos, pues este es un espacio que vamos a tener semanalmente, ¿cierto? Digamos que mi intención es que estos encuentros sincrónicos los hagamos muy juiciosos de manera semanal y que obviamente si en estos encuentros sincrónicos ustedes tienen dudas, o como te está sucediendo en este caso, Ana, que tú me dices, profe, no pude entregarla, no logré cumplir como con esos tiempos, pues que también podamos dialogarlo. Yo les voy Excelente. a crear un grupo de WhatsApp, pues siento que es una Ah, qué bien. estrategia que me ha funcionado mucho con los otros estudiantes, porque es una manera de que ustedes de pronto tengan información más rápida, ¿cierto? En el entendido de que yo por ahí les recuerdo, este día tienen Ay, esta qué bien. entrega, ¿cierto? Porque siento que a veces en nuestras múltiples actividades, pues se nos puede pasar algo, ¿cierto? Y esa no es la intención es que ustedes puedan cumplir a cabalidad, pues como con sus actividades y que si por algún motivo hay alguna dificultad, pues que también me puedan contactar. Excelente. Obviamente a través del correo institucional, a través de la mesa, a través de los mensajes de la plataforma, pero que les voy a crear ese otro canal también buscando que sea mucho más fácil para ustedes. Bueno, Ana, no sé entonces si tengas alguna otra duda. Pues no, la duda mía en este momento es por qué tanta gente. Tanta gente en la sala. Sí, sí, no, ves que casi no puedo entrar, casi no me dejan entrar. Ah, ok. Bueno, no, digamos que este curso tiene 9 estudiantes. Ah, ok. Sin embargo, pues no sé, pudo ser que no estaban de pronto disponibles en este momento para el encuentro, que al igual que tú tuvieron alguna dificultad. Pero bueno, también por eso voy a crear el grupo, porque si de pronto me dicen, no, profe, Excelente. nos queda más fácil a las 7, pues no hay problema, yo lo muevo, porque obviamente se trata de que todos podamos participar y que obviamente Ujú. ustedes aprovechen estos espacios. Te agradezco muchísimo. Sí, es muy interesante. Porque sí, o sea, yo, a ver, el bimestre pasado, por así decirlo, bimestre, el bloque anterior, al principio sí, pues tuve dificultades y me demoré un poco cogiéndole el tiro a esto de estudiar virtual, que era como complicado, pues como pues yo todas las academias que he tenido, todas han sido presenciales y alguno que otro diplomado, alguno que otro curso y sí han sido virtuales, pero no pasan de ser eso, un curso, un diplomado, que son cursos cortos. Entonces es primera vez que me enfrento al tema virtual y pues la verdad es que ahora he estado en una transición de trabajo y por eso no me había podido conectar la semana pasada. De hecho, sí estuve el martes con la coordinadora, que estuvimos pues como todos ahí participando en el encuentro sincrónico que tuvimos. Pero sí, por ejemplo, no había, desde el celular, tengo una cuestión y es que desde el celular, por ejemplo, no muestra eh, algunas fechas no, en la plataforma y no había podido meterme como a ver el calendario y a ver cuáles eran las fechas para entregar los trabajos. Me tocó meterme a calificaciones para poder entrar a las fechas. Entonces, hasta esta semana, ayer yo viendo eso y yo, ¡ah! Eso ya había que entregarlo la semana pasada. Pero me pareció muy chévere la dinámica. De hecho, me puso a escribir hace mucho rato que yo no escribía, pues literariamente hablando, y me puso a escribir algo bastante interesante. Entonces, me parece muy chévere esa dinámica, esa que propusiste pues ahí como del foro. Aunque no lo he terminado, pues como te dije, no me pareció pues interesante. Perfecto. Igual, Ana, eso es lo que buscamos en este curso, generarles a ustedes esa reflexión,
tocarnos un poco sobre esas cosas que nos han pasado en la vida Ujú. y qué rico que me cuentes eso. Pues yo tuve la oportunidad de leer los comentarios de los compañeros que participaron y todos abrieron su corazón y eso es bonito cuando estamos dispuestos a abrir el corazón, a saber, a mostrar un poco así, nos veamos un poco sensibles, pues a Ujú. veces eso también hace parte de nuestra función como ser humanos y Así digamos es. que eso es muy, muy, muy valioso cuando ustedes permiten ese acercamiento. Ujú. Ana, entonces, ¿tú en qué semestre estás? En primero. Este es el Ok, segundo bloque que veo. listo. ¿Y tú desde dónde te conectas? Bueno, yo estoy en el Carmen de Viboral, Antioquia. Estoy hace 7 años por acá. He recorrido algunas partes del país viviendo o estudiando. Entonces he tenido la oportunidad de conocer varias culturas. Eso me amplía la mente un poco en cuanto a percibir al otro, el ser un poco más resiliente, a entender, ponerme en los zapatos del otro. Ujú, Eh, Como me he dado cuenta, por ejemplo, cuestiones de cultura. Eh, Dice uno, no es que el costeño sea perezoso, es que quien trabaja en ese calor tan hijo de madre, ¿cierto? Entonces ponerse en el zapato, ponerse en los zapatos del otro para entender el por qué eh, se manejan de esa forma, por qué eh, toma las cosas como las toma. ujú, Entonces es bastante interesante pues como el recorrido que se ha llevado de acuerdo a esas situaciones que se han vivido. ujú. Y, y sí, por ejemplo, de vivencias, de tomarse las cosas más tranquilamente, eso ayuda muchísimo para el ser, para el ser. Y obviamente para el hacer, porque lo ayuda a tomar a uno mejores decisiones, lo ayuda a uno a poder solucionar las cosas de maneras más rápidas, más ágiles. Entonces eso ayuda mucho en todos los contextos que se Perfecto. presentan. Listo, Ana, muchas gracias. Hugo, y tú también, si quieres, nos dejas por el chat un poquito, pues, en qué semestre estás y dónde te encuentras ubicado también para conocerte un poquito, así sea a través de chat, mientras Sí. ojalá que para el próximo podamos resolver tu dificultad con el audio. Bueno, Ana, no sé entonces si quieres que te muestre rápidamente lo que le estuve socializando a Hugo. Igual la grabación está Ah, perfecto. completica. Yo se las Ujú. dejé, pues desde el principio inicié con la grabación Ah, para excelente, muchas que la gracias. puedan consultar. Y como te digo, si quieres te la muestro rápidamente, si deseas y si estás Sí, dispuesta, pues en este momento. te agradezco Y mucho. te muestro pues como rápidamente lo que estuve pues como conversando acá con Hugo, que ya también nos respondió por acá en el chat, entonces que él está diseñador Tan gráfico bacano. digital, qué chévere, estoy en primer semestre y me conecto desde el municipio de Sabaneta. Perfecto, Hugo, muchísimas gracias y también bienvenido a este curso. Bueno, entonces, como le estaba diciendo inicialmente a Hugo, pues hablamos eh, acá entonces de la estética. Voy a hacerlo rápidamente para que Hugo no se me aburra. Entonces, estábamos Ujú. hablando de la estética y la comunicación, ¿cierto? Este es el curso que nos corresponde. Hablamos de dos conceptos, que es la estética y la imagen, en este primer contenido que encontramos dentro del curso. Entonces hablamos desde la estética, cómo es un concepto que ha mutado de acuerdo a las perspectivas y cómo los filósofos son esos mayores, los que entran como a definirla y tienen rigurosidades en cuanto a esos planteamientos de lo que es la estética. A partir de eso, entonces, hay una pregunta orientadora y es, ¿qué es la estética y cómo se relaciona con la comunicación? A partir de acá, entonces, le mostré un videíto, pues que ya ahorita tendrás la posibilidad de revisarlo. Es cortico, pero me habla un poquito de esos contextos.
Acá vemos entonces las escuelas y los autores y cómo hay tres autores, digamos, relevantes, que son Platón, Aristóteles y San Agustín, y cómo ellos entran a dar esas definiciones de la belleza, ¿cierto? Como Platón dice que la belleza es una manifestación, o mejor, una presencia del mundo inteligible, y es un mundo sensible en el que no hay posibilidad, no es posible dudar. Aristóteles habla de es bello lo que es valioso por sí mismo, a la vez y a la vez nos agrada. San Agustín nos revela la dimensión de la belleza absoluta y el carácter teológico de lo ontológico, de su ontología sobre lo bello. Y a partir de acá, digamos que San Agustín es quien empieza a vincular otras categorías de amor, orden y unidad al tránsito de lo sensible y a lo inteligible, ¿cierto? Digamos que San Agustín es ese filósofo que entra como a decir, varios conceptos permiten la construcción de la belleza. Hay tres escuelas pues que también abordamos dentro de este primer contenido, que son la escuela escolástica, la humanista y la formalista, y cómo cada una de ellas pues le da una definición propia al concepto de belleza. Digamos que en la escolástica es entendida de forma trascendente y no simplemente sensorial, o sea, cómo entra a ser relevante o tomar trascendencia en lo estético o lo bello para nosotros en la vida. La escuela humanista entonces muestra la capacidad de la creación o la innovación, y cómo cada uno, de acuerdo a nuestras condiciones, a nuestro entorno, a cómo nos desarrollamos, pues le damos un concepto de belleza a cada elemento. Le decía ahorita a Hugo que no lo que a mí me parece bonito, a ustedes les pueda parecer bonito, ¿cierto? Y eso obedece a mi formación, a mi entorno, a lo que yo he vivido, a lo que contabas ahorita de esas vivencias y esas experiencias propias que marcan nuestra realidad y por ende, pues, nuestro entorno. La escuela formalista entonces muestra que hay una teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que ella despierta en el ser humano. Digamos que acá ya empieza a verse eso que me genera a mí y que le genera a Hugo, ¿cierto? Pues no a todos nos va a generar lo mismo cuando vemos una imagen. Algunos nos puede impactar, otros puede ser normal ver una imagen de X condiciones. Yo, por ejemplo, en mi caso, no me gustan esas imágenes, por ejemplo, que la gente le gusta ver cuando hay accidentes y cosas así, y ver pues las personas ahí heridas. A mí eso no me gusta, y yo siempre que alguien está viendo eso, pues lo evito o simplemente digo, no me muestres eso porque no, pues para mí no resulta nada agradable ni no me gusta. Digamos, entonces acá ya vamos evolucionando hacia ese concepto de la estética y cómo se relaciona con la comunicación, ¿cierto? Digamos que el concepto de estética pues ha evolucionado con el paso de los años y surgió como un elemento asociado a las artes. Ahora se está muy presente pues en el ámbito de las comunicaciones, y las formas de representación de la realidad buscan alcanzar lo bello. Y aquí es clave para nosotros como comunicadores o para ustedes pues que están en este proceso de formación, entender cómo llegamos a plasmar eso que es bello, eso que yo quiero decir, cuál es la mejor manera de hacerlo, esos retos que me implica construir una imagen solita, o ya cuando tengo la posibilidad de tener un video que de pronto me amplía un poco más el panorama, pero el reto que tengo cuando me toca crear una imagen gráfica que me plasme y me muestre una idea, ¿cierto? Y todo eso que implica la creatividad. El concepto, entonces acá le mostraba un poco a Hugo que el producto tiene, digamos que siempre estamos como en ese reto de cómo ser asertivos y cómo generar
claridad frente a lo que quiero comunicar y es un poco lo que estábamos hablando. Yo debo adecuarme a cómo quiero que mi público me lea y perciba ese mensaje. ¿Cómo tengo yo esa capacidad de adaptarme a un lenguaje, ¿cierto? Digamos que a veces hay unos lenguajes muy técnicos para hablar de un producto, pero si yo quiero llegar a una audiencia que, digamos, no tiene tanto conocimiento, tanto léxico, digamos, con palabras tan técnicas, tan científicas, pues debo bajar ese lenguaje para que sea entendible y comprensible, ¿cierto? No dejarlo ahí abierto, sino que las personas logren entender a qué me refiero cuando les estoy plasmando algo. En síntesis, pues el escenario de la creación para los comunicadores digitales está dotado de posibilidades para continuar con su proceso de aprendizaje y es un poco esos cambios tan acelerados, ¿cierto? Digamos que hoy en día el consumo de medios digitales está eh, digamos, sobredimensionado en el entendido de que las personas quieren acceder al contenido, pero rápido, 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 rápido. Incluso las estadísticas, por ejemplo, de Facebook, cuando estamos hablando de la creación de contenidos, ellos dicen, usted en 10 segundos tiene que ser claro, preciso y concreto de lo que quiere que la persona haga, ¿cierto? Antes hablábamos de 1 minuto, no, esos tiempos se han ido disminuyendo y cada vez, entonces como comunicadores estamos en ese reto de cómo en 10 segundos le digo yo a la persona qué quiero que haga, cómo le muestro yo este producto, cómo le muestro este servicio, porque se trata de que vean mi marca y pues a la final se interesen por ella y generen alguna acción. Ya hablando del concepto de imagen, pues entonces también aparece, y acá también va a haber otro videito que te va como a ilustrarlo, y hablamos de las funciones de la imagen y cómo hay 6 funciones de la imagen. La primera es la connotativa o exhortativa, que busca ser muy persuasiva. Y en esto, pues aparecen ejemplos de publicidad, ¿cierto? La publicidad se vale mucho de este tipo de función porque busca básicamente convencer. Entonces aquí vemos el ejemplo de Coca-Cola y de Nescafé y cómo transforman un poco, por ejemplo, la taza de Nescafé, no ponen la taza, sino que mira que ponen un relojito que simula que adentro tiene el café y hasta el humito le sale, pero cómo ellos logran mostrar que su producto pues genera algo, ¿cierto? Cuando hablamos de la función fática, pues ya busca un grado de acercamiento entre el emisor y el receptor y acá básicamente lo que se busca es un contraste para llamar la atención. Entonces mira, por ejemplo, esta imagen se vale de los colores pues que tiene el planeta, la distribución pues de los océanos, la tierra, bueno, todo lo que encontramos acá y pues básicamente nos lo ponen en un helado y aquí es como el planeta se está derritiendo, ¿cierto? Entonces, eso nos genera cierta mm, reacción, ¿cierto? Cuando lo vemos, porque como que nos cuestiona un poquito, ay, pucha, sí, el planeta se está derritiendo, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi función? Desde lo mínimo que puedo hacer, desde lo que está a mi alcance, porque obviamente sabemos que el mundo y la sociedad es un tema muy complejo, pero como desde lo poquito yo puedo poner un granito de arena para que esto de pronto no se derrita tan rápido. Ya encontramos la función referencial que busca representar de una manera objetiva algo. Es muy utilizada, por ejemplo, cuando vemos la publicación de una noticia y que abajo nos colocan una imagen o una fotografía alusiva a esa situación que nos están comunicando. O, por ejemplo, en los libros o en los textos académicos, cuando vemos los gráficos, las tortas, ¿cierto? Que nos permiten digerir o entender un poco mejor esa información que nos quiere plasmar el autor. Ya hablamos de esas funciones emotivas o expresivas que expresan un estado emocional y provocan sentimientos. Entonces aquí vemos la imagen, por ejemplo, de estos niños que están en el África, ¿cierto? Que cuando se iban a imaginar ellos que iban a tener una tablet en sus manos
y cómo eso les genera esos rostros como de wow, de sorpresa, pues por ejemplo este niño que tiene la tablet en la mano, no sabemos si está viendo un video, si está escuchando una canción, no sabemos qué están haciendo, pero esos rostros de ellos nos llevan a imaginarnos muchas cosas, entonces nos generan a nosotros también ciertas emociones, ¿cierto? Como wow, pues qué estarán haciendo estos niños que están tan felices. Y en esta otra imagen, pues observamos cuando los soldados se iban para las guerras, ese momento en el que se despedían de sus seres queridos, ¿cierto? Aquí puede estar su esposa, su mamá, eh, no sé, alguna persona de su familia y todo lo que esto genera, ¿cierto? Pues ese dolor de saber que se van y que no se sabe si regresen, ¿cierto? Esa incertidumbre, todo eso que puede generar esta también, esa imagen. Ya hablamos de la función poética que busca la belleza con sentido estético y acá un claro ejemplo son las obras de arte, pues los autores tienen una razón para, ¿cierto? Cada autor sabe por qué plasmó una obra de arte, qué tenía, o qué sentimiento, o qué emoción quería plasmar y qué significa para ellos cada uno de esos elementos que está dentro de una obra de arte. Cada uno sabe entonces por qué utilizo el amarillo, el blanco, bueno, ya cada uno a través de la historia, cuando nos interesa el arte, pues nos atrevemos a leer, a contextualizarnos, a saber qué quería mostrar este autor o aquel. Entonces, eso pues solo lo vemos cuando nos atrevemos a cuestionarnos esta obra de arte, ¿por qué? ¿Cierto? Y ya hablamos de la función entonces metalingüística que implica analizar el tipo de código visual. Y acá entonces encontramos las señales de tránsito que, digamos, dentro de los diferentes países, zonas o territorios, pues me permiten una significación unificada. El pare va a existir como pare, ¿cierto? Digamos que si yo veo una señal de estas, pues sé qué debo hacer. Si veo una señal de siga al frente, ¿cierto? La flecha o el no pase, pues también sé qué acción debo tomar en este caso. Entonces, digamos que hasta acá era como ese primer contenido que yo les quería pues como socializar y no sé si hasta ahí tienes alguna duda, Ana. Respecto a ese tema de las de tránsito, que es muy Sí, particular, que se supone que son imágenes, pues símbolos que uno reconocería en todas partes del mundo. Pero en Medellín, hace aproximadamente unos 15 años, nos empezamos a ver, no sé si pues el compañero es de Sabaneta, ¿tú eres de Medellín o de dónde? sí, sí, yo soy Meche. La famosa, el símbolo, pues el iconito de tránsito que dice prohibido culebrear, que eso solo lo ve uno en Medellín. Entonces es muy particular porque pues una persona que no sea de Medellín y llegue, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Obviamente para poder poner esa señal de tránsito tuvieron que educar a la gente, porque pues incluso a mí pues una moto por estar culebreando entre carros en un taco me atropelló. Y eso se ve mucho en Medellín. Pues no fue grave el asunto, pero afortunadamente pues no fue tan grave, pero sí, eso se ve mucho en Medellín y en muchas partes. O sea, eso, pero no sé si ya en Colombia está implementada en todas partes, pero eso se veía solo en Medellín, esa señal de tránsito. Entonces, muy particular porque son señales que son universales prácticamente, la de voltee para allá, o hay una Y, una intersección, que uno la reconoce en cualquier parte del mundo y es la misma señal. Entonces, la iconografía Sí. es bastante particular. Sí, eso obedece mucho a las particularidades propias de cada ciudad, de cada entorno, que sabemos que
crear cultura es muy complejo, hacer entender a la ciudadanía cuál es el comportamiento adecuado para que todos vivamos tranquilos, cuesta mucho. Y eso implica a veces que se tomen ese tipo de decisiones, crear una señal propia para una ciudad o para un territorio que sabemos es un poco complejo. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no sabemos si nos escucha o no nos escucha, esperemos que sí. Bueno, bueno, Ana, Hugo y Mónica, pues como les decía, acá va a quedar entonces la grabación del espacio para que ustedes lo consulten en el momento que lo deseen. No sé si tengan alguna duda, pues digamos que ya estamos como llegando al final de este primer encuentro sincrónico que yo les tenía proyectado para el día de hoy. Agradecerles de verdad por conectarse, pues entiendo que tuvieron algunas dificultades en términos de transporte, pero pues ya iremos validando si para ustedes sigue siendo bien este horario de 6:30 o si prefieren que lo movamos para las 7 de la noche. Pero como les digo, voy a crear ese grupo para que de pronto los otros chicos pues también puedan dar su opinión y saber cómo nos vamos acomodando, porque la idea es que todos puedan aprovechar al máximo estos espacios. Igual tienen mis contactos, digamos que en la plataforma tienen mi correo electrónico, mi número de celular. Ante cualquier duda, por favor, escriban, no se queden calladitos, de verdad. La idea es que este proceso para ustedes sea muy transparente y les sirva muchísimo y eso hace parte que la comunicación sea muy fluida, ¿cierto? Si Ana no me dice yo tengo una dificultad, pues yo simplemente no voy a saber cómo ayudarla, ¿cierto? Igual Hugo o igual Mónica. Así que bienvenidos a este curso, de verdad. No duden en levantar la mano si de pronto están tan nuevos, si tienen alguna duda con la plataforma, cualquier cosa, para eso estamos los docentes, para acompañarlos, generarles confianza y aquí estamos. Esperamos que en estos mesecitos aprendan muchísimo y que se disfruten mucho pues todo este proceso formativo. Así que bienvenidos y pues gracias por participar de este espacio. Muchísimas gracias a ustedes. Profe, muchas Bueno. gracias por conversando. Entonces esperamos pues como el tema del grupo que vamos a hacer para que estemos mejor comunicados por ahí. Perfecto, muchísimas gracias chicos y les deseo entonces una feliz noche y que estén muy bien. Igualmente, feliz noche. Chao. Hugo, Mónica.